Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mi amor, surgió una pregunta, y esa pregunta es: ¿qué es hacer guerra espiritual? ¿Qué implica la guerra espiritual? De por sí, pues, yo les había compartido a mis hermanos de comunidad que aún así yo venía de iglesias cristianas donde se pataleaba, ¿no? Matemos a Satanás, amarrémoslo de patas y manos y mandémoslo para el infierno, a los confines del infierno. Pero ¿cómo se hace la guerra espiritual? Y bajo la luz de la palabra, te cuento, Moni, estábamos pues precisamente haciendo la coronilla de la misericordia esta mañana, y al hacer la coronilla de la misericordia, Moni, estábamos pidiéndole al Señor en el primer misterio que nos revelara el poder de la cruz. Y fue tan sorprendente porque se dio una meditación muy bonita y que quiero como compartir, aunado también a tu conocimiento de la palabra y la sensibilidad que tienes frente a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué es hacer guerra espiritual? Pero antes de hablar de ello, tenemos que responder varias preguntas. Porque si hablamos de guerra espiritual, quiere decir que hay una batalla. ¿Y contra quién se pelea? ¿Sí? ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra cuál es nuestro enemigo? Porque si es una batalla, pues tenemos que hacer un plan de batalla y saber cómo es nuestro enemigo, qué fuerzas tiene, qué estrategias tiene, cuántas armas tiene. O sea, tenemos que tener espías de verdad como para poder mirar, porque yo me pongo a pensar, ¿qué es una guerra? Y si yo voy así, bueno, vengo a esta guerra y yo vengo así improviso, desarmado, vengo como, sí, vengan, pues va a pasar lo que le pasó a los discípulos cuando fueron a expulsar un demonio, a guerrear. ¿Y qué pasó con los demonios? ¿Qué le hicieron a esos discípulos que le llegaron a Jesús? Llegaron golpeados, maltratados, y le dijeron, pero ¿por qué no pudimos expulsar este demonio? Fueron a batallar sin saber contra quién peleaban. No sabían realmente, no sabían qué era tener fe. Les dio una remeta: es que ustedes no tienen fe. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cómo son las estrategias? ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Qué debemos conocer? Porque si no conocemos, pues empezamos a fallar, Moni. Y te voy a compartir algo que me sorprendió esta mañana cuando miraba la cruz. Al observar la cruz, que quiero que la miren aquí al lado mío, al observar la cruz, Moni, es donde está la verdadera batalla, porque mi Señor nos mostró cómo es que se guerrea. Y en la palabra perfectamente dice cómo hay que pelear esa batalla. ¿Contra quién es que peleamos? ¿Sí? Y partamos de la palabra. ¿Contra quién peleamos, Moni? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Contra quién es nuestra verdadera batalla? ¿Contra el macho alfa de tu esposo? ¿El kikiriki de tu esposo? ¿El que siempre cantaba a las 5 de la mañana? ¿Kikiriki? ¿El dueño del gallinero? ¿El que se sentía, mejor dicho, la vaca sagrada de la casa? No, no es. Porque eso fue por mucho tiempo. ¿Contra quién se pelea, Moni? Primero definamos cuál es tu enemigo. Y tú esa palabra la dices muy bonita en cuanto a que nuestra pelea no es contra contra personas de carne y sangre, sino contra espíritus, gobernadores, huestes de maldad que están a nuestro alrededor. A nuestro alrededor, ¿sí o no? Eso lo dices tú. Y esa es la realidad, o sea, la realidad es que nosotros estamos en una pelea constante con relación a la parte espiritual.
Rafa cuando muestra, dice que miren la cruz, yo miré, curiosamente, siempre lo hago, o sea, en mi oración siempre lo hago. Lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que morir a la carne. Sí, pero antes de eso, mi amor, espérame porque ya te me estás adelantando un poquitico. ¿Contra quién peleamos, Moni? Pues es que es contra el diablo, así de sencillo, está en la palabra. Nosotros peleamos contra espíritus, o sea, demonios, no es contra personas, eso es lo que dice la palabra, o sea, no estamos peleando contra el esposo, contra los hijos, contra el jefe, contra usted mismo, no. Te está peleando es contra demonios. ¿Y por qué peleamos contra demonios y no contra el esposo que me está diciendo tanta grosería y me está tratando mal? Pues estamos peleando contra el demonio que está usando su mente, su boca para decir cosas. Y, entonces mi esposo es un demonio. No, tu esposo no es un demonio. El pecado que hay en tu esposo es una puerta abierta para que el mal te utilice y definitivamente te lleve a decir una cantidad de cosas. O sea, como el demonio, o sea, los espíritus son neuma y el neuma es aire. A través del aire nosotros absorbemos, por decirlo así, cuando tenemos puertas abiertas en nuestro corazón, absorbemos el demonio. Ese demonio entra en nuestras vidas, entonces una manifestación de los demonios, aparte de la grosería y todo lo demás, son las enfermedades. Mire, tomamos aire, ¿sí o no? ¿Qué está a tu alrededor? Aire, todo el tiempo. Y los demonios necesitan cuerpos. ¿Y nosotros qué somos? Cuerpos. Entonces cuando tú permites en la mente una idea incorrecta, un pecado, o sea, al ser algo incorrecto, tú abres una puerta que entra por el aire y después ese demonio que ha tomado control en determinados momentos de ti, pues fluye, surge. Y es cuando salen palabras groseras, salen situaciones de maltrato, de golpes, o sea, tantas formas de hacer mal. Esa es la realidad, eso es lo que es en la pelea, o sea, nosotros estamos todo el tiempo en la pelea espiritual, en la batalla espiritual. Y a veces la batalla espiritual no es contra él. Ahí me duele porque es que ahí me pegabas cuando querías que yo hablara, que escuchar la predicación del sacerdote, que fuera un encuentro, ahí era donde me pegaba los codazos, pasito, que todavía me duele. Sí. No es contra él. Pasito, por favor, no me toques, que ahí todavía me duele. Para nada. Es contra ti. O sea, tú has estado controlado por muchísimos años por el mal. Una vez se dice, y yo lo decía, y yo sé que ustedes también a veces se cuestionan, ¿por qué mi esposa no cambia? ¿Por qué yo no sé qué? ¿Por qué yo no sé cuándo? Y uno se queja, ¿no? Y resulta que lo que el Señor le está mostrando es que la primera persona que debes cambiar es tú. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay muchas cosas incorrectas. Y esa cantidad de cosas incorrectas tienen que ver con que tú has permitido que el mal te use. Ay, pero si yo le digo las cosas buenas, si yo sé que tengo que decirle a él qué tiene que hacer, yo tengo que corregirlo, yo tengo que me colabore, yo tengo que mirar que los niños funcionen. ¿Quién te ha dado para juzgar a tu familia? ¿Quién te ha dado para juzgar a tu familia? Nadie te ha dado para juzgar a tu familia. Entonces, si nadie te ha dado para juzgar a tu familia, desafortunadamente tú estás asumiendo un papel que no te corresponde. Eso es una batalla. O sea, tienes que empezar a batallar contra ti mismo, contra tus pensamientos, contra lo que está sucediendo en tu vida. Eso es lo que está pasando. La batalla es contra ti mismo. Y apenas tú empiezas realmente a batallar contra ti misma, que es ese proceso de morir a ti para que Cristo viva en ti, lo que nos decía Pablo,
Entonces, cuando tú logras hacer eso, que Cristo viva en ti, entonces tú muy fácilmente puedes entrar a compartir, por decirlo así, tu victoria con otras personas. Pero aún así, sigues en batalla porque el mal es tremendamente sutil. Y así como es de tremendamente sutil, asimismo entra en nuestro corazón sutilmente, porque eso es lo que es él, sutilezas para ingresar en nosotros. La palabra lo dice, son esas pequeñas zorras que tú permites y que entran a esos grandes viñedos y que dañan esos frutos en flor, o sea, apenas están germinando las frutas y desafortunadamente los dañan. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que esa batalla es constante, es todo el tiempo, aún en tus sueños, porque hasta en el sueño el mal se mete. ¿Por qué? Porque el mal controla la masa, esto somos nosotros, masa. Como en masa, nuestro cerebro es masa, ¿sí? Nuestro cerebro es masa. ¿Y qué sucede? Que esa masa, al ser controlada por el enemigo, nos genera a nosotros sueños, pensamientos que no son correctos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a morir a la carne. Por eso tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, tus caminos más grandes que los nuestros. Entonces es morir todo el tiempo a mis pretensiones, a lo que yo soy. Es una batalla, no es la batalla contra mi esposo. Entonces, fíjate, por ejemplo, si alguien está en el mundo, pues lógico que en el mundo, como ya está contaminado, está contagiado, pues eso hace que estés tú peleando contra no esa persona, sino contra lo que está contaminado en él. Todo es lo que está peleando, porque es que son espíritus, es que tú no peleas contra personas de carne y hueso. Eso es claro, o sea, tú tienes que conocer muy bien contra quién peleas. Porque es que la batalla no es contra tu esposo. Cada vez que mi esposa iba a conocer la palabra, ¿qué sucedía? Perdón. ¿Qué sucedía cuando mi esposa iba a la batalla espiritual? Cuando ella iba a esa batalla espiritual, pues yo la contendía, empezaba a pelear, le decía, ¿usted por qué viene aquí? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Usted para qué se mete en...? O sea, yo todo el tiempo le peleaba porque yo estaba en el mundo, no entendía nada. ¿Sí, Moni? Entonces, a mí me parece importante esa guerra espiritual. Moni, ahora, hablemos de una cosa. Si tú tienes esa guerra espiritual, ¿cuáles son las armas y por qué la armadura de Dios, Moni? Perdón, un momentito. Háblanos de la armadura de Dios, Moni. Bueno, antes de hablar de esa armadura de Dios, es muy importante que nosotros miremos esto que dice acá. En Primera de Pedro 5, 8 y 9, que dice lo siguiente. 5, 8 y 9, que dice lo siguiente. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Porque es importante mirar esto por algo muy importante. Porque si tú crees que estás solo en esta batalla, todos estamos en esta batalla. Porque es que lo que está dominando el mundo es el pecado. Es el pecado. O sea, el pecado viene por causa del demonio, del diablo. Entonces, todos estamos en esta batalla. Entonces, uno ve que el otro está como muy confortable. No, él también está. Mientras más hundido esté en el pecado, peor es la batalla para esa persona. Pero yo no me puedo decir que yo estoy salvo porque yo también tengo que estar vigilante de esa batalla. O sea, yo no tengo por qué estarme fijando en la paja del ojo ajeno, sino en la viga que hay en mi ojo, para que yo pueda estar batallando. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros miremos esa situación? Además de esto, importantísimo que nosotros miremos que
Dios nos da como unos pasos para pelear esta batalla, esta guerra espiritual. Ojo, una batalla es como momentos de pelea, ¿sí? Hay diferentes momentos de pelea. Puede ser que en un momento batalles contra la avaricia, en otro momento batalles contra la gula, en otro momento batalles contra la pereza, en otro momento batalles contra la ansiedad. O sea, hay cosas que son batallas. Batallas son esos pequeños momentos de lucha, por decirlo así, espiritual, pero está la guerra espiritual, y la guerra espiritual incluye todas esas batallitas, ¿sí? Todas esas batallas. Entonces, nosotros cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que ser conscientes de que pueden haber más o menos unos 4 pasos que aquí les quiero contar, que es, primero, reconocer al adversario, que Satanás, que es real. O sea, tenemos que ser conscientes que el demonio sí existe, Satanás sí existe, a diferencia de que digan que no existe, que no, que la tierra es el infierno, que no. Acabamos de leer a Pedro y nos está diciendo que el diablo sí existe, y no solamente Pedro lo dice en varios momentos. Por ejemplo, si ustedes miran los últimos capítulos del libro de Job, que es el Antiguo Testamento, habla de la grandeza de Dios para dominar al demonio. Impresionante, o sea, son unos como del 38, 39, 40, creo que es ahí más o menos. En todo caso, son los últimos capítulos de Job donde nos habla del poder que Dios tiene con el demonio. O sea, ahí se está refiriendo al demonio, o sea, no es solamente Pedro que nos hable del demonio. Un segundo momento es aceptar la autoridad dada por Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que ser conscientes, y que yo me di cuenta en mi batalla, fue que uno sí debe decirle a Dios que yo acepto el amor, acepto la autoridad que el Señor me da, ¿sí? Para poder seguir, ¿sí? Acepto esa autoridad, acepto ese amor que Dios me da, porque es que a veces nosotros, o sea, yo oraba y sigo orando, porque eso no es de lo descontinuado, no, yo soy indigna. Todos pecamos y eso nos hace indignos de esa gracia, ese favor de Dios. Pero a pesar de eso, el Señor nos quiere hacer regalos. Y entonces, a raíz de esa situación de que el Señor nos quiere hacer regalos, yo tengo que decir, acepto tu regalo. Entonces el Señor nos está dando una autoridad. Y si yo no digo, Señor, acepto la autoridad que tú me das para yo poder batallar en esto, pues todo el tiempo, ay, Señor, es que yo no puedo. Señor, es que esto me va a caer durísimo. Y así lo hacía yo. Esto yo no lo puedo, es que mi esposo es terrible, y todo el tiempo mi esposo era una llorona. Era terrible. Ay, eso era súper cansona. Entonces, no, qué cosa, a mí me atormentaba. Esas lágrimas de ella, lágrimas de cocodrilo. Dime que me amas, demuéstrame que me amas y revíseme el teléfono, ¿sí? Y revíseme el internet. ¿Y usted qué habló? ¿Y usted qué dijo? Y si alguien me llamaba, ¿y quién es esa persona? ¿Usted qué está hablando con ella? Entonces, por eso es que tenía aquí el bracito dolorido. Entonces, a raíz de eso, de no aceptar esa autoridad, pues uno, pobrecito de mí. Y entonces también la victimización es un pecado. Ojo con esto, la victimización es un pecado que a Dios no le agrada, porque Él nos ha hecho hijos de Él, y como hijos de Él, Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Ay, pobre de mí, no. O sea, Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Y qué significa? Yo me voy a controlar en mis emociones, yo voy a tener un dominio, ¿sí? Un dominio de la situación. No me voy a desesperar, no me voy a dejar llevar por las emociones. Voy a tener un poder que viene de Dios, o sea, no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí, porque Él también es un espíritu, necesita mi cuerpo para que hagamos lo correcto, y amor, el amor que viene de Dios para yo saber hacer las cosas correctamente.
Entonces, es poder aceptar esa autoridad. El tercer paso sería ponerme la armadura de Dios, que es lo que vamos a hablar a continuación. Ponerme esa armadura de Dios es un texto que tú vas a encontrar muy fácilmente en Efesios 6, desde el 10 en adelante, y posteriormente apuntar la artillería. ¿Qué significa? Tú te has formado, tú te has capacitado, y entonces ya podrás empezar a atacar al maligno de acuerdo a lo que el Señor te vaya mostrando. Por eso es que es necesario la palabra de Dios. La palabra de Dios te va mostrando. Ejemplo, alguna vez yo me sentía que estaba en una situación donde como que uno empezaba a arrancar financieramente, y cuando menos esperaba, Rafa se involucraba en unos negocios que uno decía, ay Señor, preciso, pum, otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a través de la palabra me di cuenta de una situación que se estaba dando, y llegó a mí el espíritu de Lot, o sea, Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Y Abraham, cuando recibió la orden de nuestro Padre Dios a que se fuera de su tierra, de su parentela, y que se fuera a la tierra que él le iba a enseñar, y que esa tierra sería para él su bendición. Él va a salir, y entonces el sobrino de él le dice, yo me quiero ir contigo. Y entonces Abraham le dijo, listo, pues él lo que va a dejar es su tierra, ¿no? Pero se le olvidó que no debía llevar a parientes. ¿Qué pasó? Listo, mucho tiempo andaron con Abraham y él caminando la tierra, y Lot al lado de él. Lot también consiguió ovejas, o sea, propiedades, por decirlo así, en cuanto a ganado. Abraham también tenía su ganado, y llegó un momento en que estaban en una tierra, pues esas tierras de Israel a veces son desérticas. Y resulta que en ese momento los pastores de Lot se pusieron a discutir contra los pastores de Abraham, que porque no había suficiente pasto ni suficientes aguas. Entonces peleaban allí entre ellos. Entonces, a raíz de eso, Abraham le dice a Lot que él escoja la tierra que él quiera, que no se preocupe, que escoja la tierra, y él toma hacia otro lado. Entonces a Lot le pareció correcto esto. ¿Qué sucedió? Que Lot miró la tierra hacia Sodoma y Gomorra. Acuérdese que Lot a lo último tiene que escapar de Sodoma y Gomorra. Pero las tierras de Sodoma y Gomorra eran tierras verdes, se veía un paisaje hermosísimo, o sea, viéndolo hacia la distancia. Entonces él, en su ambición, se fue hacia allá, y Abraham le dijo que sí. Mire lo que sucede en ese momento. Es cuando Dios le dice a Abraham, mira a tu derecha, a tu izquierda, a tu norte y a tu sur. Mira todo lo que hay a tu alrededor. En ese momento le dice Dios a Abraham, todo lo que tú ves, hasta donde la extensión de tus ojos, donde tú ves, toda esa tierra será tuya. ¿Qué sucedió? O sea, yo entendí que muchas veces uno hace unas sociedades, en ese momento, ¿no? Hace unas sociedades que desafortunadamente no traen bendición a la vida de uno. Y desafortunadamente le frenan esa bendición de Dios. Solo hasta cuando uno es capaz de abrirse camino de esas sociedades, de limpiarse de esas sociedades, es cuando viene la provisión. Entonces, entendí que el espíritu de Lot estaba en nuestra vida. ¿Y qué hice? Pues batallar, lo que dice ese primer paso. Identifiqué quién era el que estaba allí. Entonces en la oración tengo que atacar directamente espíritu de Lot. Así como en un momento determinado entendí que había que atacar espíritu de Jezabel, o espíritu de Dalila, o espíritu de todas clases, porque la palabra lo está diciendo. La cuestión es, si yo estoy en la conexión con Dios, el Señor me habla a través de su palabra, ¿qué es lo que tengo que batallar? De resto, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a recurrir? ¿Qué voy a quitar de mi vida? Que eso era lo que al principio hacía. Entonces, para nosotros utilizar esa armadura de Dios, es necesario que nosotros hayamos trabajado con nosotros.
porque el Señor no te va a dar una armadura. Hazte cuenta, en la era actual, con las guerras que hay, un soldado que esté herido en su cuerpo, herido, por ejemplo, una bala. Me viene a la cabeza esa película de Gladiador. Un gladiador impresionante, pero ellos utilizaban una coraza y viene el emperador le hacen daño, lo lastima y él utiliza su coraza, de por sí que pesaba terriblemente. ¿Y qué sucede? Al principio batalla, lucha, pero él se va desgastando. Haga de cuenta, si tú estás con heridas en tu corazón, si tú no has perdonado, no has sanado, no eres un buen guerrero. Porque esa batalla requiere de tu fuerza espiritual. Y la armadura de Dios es una fuerza espiritual. Fuerza espiritual. ¿A quién vemos que utilizó la armadura de Dios en la Biblia, Rafa? ¿Tú qué crees? Hay una persona muy especial que mucho se habla del Antiguo Testamento, a quien le ofrecieron una armadura física. Le ofrecieron esa armadura física y pues hasta le quedaba grande. Entonces él optó y dijo, esto no me lo pongo porque así no voy a poder batallar correctamente. Esto no soy yo, esto no me cabe a mí. Entonces fácilmente desechó esa armadura. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? Claro que sí, David, cuando fue a llevarle la comida a sus hermanos, y él no pensaba batallar, y estaban todos asustaditos. El rey de Israel estaba en el momento todo amedrantado, escondido, buscando a ver si encontraba una hechicera que le pudiera dar la fuerza y le pudiera dar como el oráculo de saber si ganaba o no la guerra, y ahí estaban los filisteos. Exactamente. Y Saúl, cuando David le dice que él podía, y David no era alto, David no era como los guerreros que Saúl tenía, no. David era pequeño, era un simple pastor. Pero un simple pastor que ya tenía la armadura de Dios puesta en su corazón. Esa es la realidad. Entonces, cuando a él le van a dar una armadura física, que es con lo que a veces nosotros nos queremos vestir, ¿sí? Él trató de ponerse eso, pero él no se acomodó a esa armadura. ¿Por qué? Porque él ya tenía otra armadura diferente. Y es la armadura que el Señor nos da. Y David simplemente quita esa armadura, se va en su vestido sencillo, se va con su onda y ya sabemos el desenlace de la historia. Él venció. ¿Por qué? Porque él creía en su Dios, porque él amaba a su Dios, porque él tenía fe, porque él sabía que su Dios era más grande que cualquier ser humano, aún él mismo, pero que él podía simplemente dejarse usar por Dios para poder vencer. Y es importante que nosotros aprendamos a usar la armadura de Dios, porque uno pensará, no, es que yo tengo que ponerme para poder pelear contra mi esposo, ¿no? Sí, el casco de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, las sandalias del evangelio, ¿verdad? Entonces vestirse con armadura, ¿sí? Y aquí, ya sé que te estás riendo. Fue a un retiro espiritual, llegó toda feliz, toda súper recontra espiritual, y yo con él, bien en el mundo, con una capacidad de retórica. ¿Sabe qué retórica? Hablar más de la cuenta, ¿sí? Mejor dicho, con una autosuficiencia impresionante, y llega mi dama preciosa, recién salida de su retiro espiritual, y quiso batallar con sus fuerzas al Rafa, que estaba en el mundo comiendo comida de cerdos. ¿Y qué le dijo esta preciosa mujer a este hombre lleno de lujuria en su corazón? Y energúmeno, en ese momento estaba de un genio ni el terrible, diciéndome un resto de cosas. ¿Y qué sucedió? Pues yo dije, cállate, apártate de mí, Satanás. Me acuerdo ese día, me dijo, apártate de mí. ¿Qué? Satanás, ¿qué es lo que usted me está queriendo decir? Y le dije de todas apenas, Mónica. Sí, muy impresionante ese día, y se le olvidó toda su parte de la santidad, pero así no
era la forma en que tenía que batallar. Y ella trató de batallar contra el demonio de esa manera y no era así. Lo batalló de una manera muy bonita que ahora se lo voy a explicar bien espectacular. Vamos a leer el texto, ¿cuál es la armadura de Dios? Vamos a encontrarnos en Efesios 6, del 10 hasta el 20. Dice lo siguiente: y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor, por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse con toda la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo, del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. O sea, tienen mando, autoridad y dominio. O sea, estamos batallando contra seres que no estamos viendo, pero que nos están controlando, nos están dominando. Dice, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Ojo, preparado bien. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Ojo con esto, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, siempre listos para anunciar la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada, la palabra de Dios, la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí, rueguen y pidan a Dios guiados por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que orar en la presencia del Espíritu Santo. Por eso la misma palabra nos dice que ustedes no saben orar. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo para orar. Manténganse alertas sin desarmarse, y oren por todo el pueblo de Dios. Oren también por mí. O sea, en este momento está hablando Pablo, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el secreto del mensaje de la salvación. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y si se dieron cuenta cuál era la armadura de Dios? Pues a mí me encanta este texto porque no dice específicamente qué es cada cosa. Y eso es lo interesante, pero sí habla qué es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a mirar qué es lo primero que dice. Pónganse en el cinto. ¿Cuál era el cinto? ¿Se acuerdan de los soldados romanos? Oh, yo tengo mi muñequito, sino que mi nieto lo tiene vuelto nada porque juega con mi muñequito, mi guerrero. En un curso que hice bíblico precisamente nos hicieron hacer el muñequito para ponerle la armadura. Ahí está, ya un momentito lo traigo. Para que se den cuenta, es interesante lo de la armadura de Dios, ¿verdad? Porque cada parte tiene su elemento y su fundamento. Y es bien fundamental el comprender cuáles son las herramientas, cuáles son las armas que la palabra nos da para poder entender. Ya sabemos quién es con quién peleamos, contra huestes y potestades de maldad. No es contra tu esposo o tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino, no es contra tu hermano de comunidad, sino básicamente es contra los espíritus que están alrededor de ellos. Porque si fuera así, pues imagínate, nuestro matrimonio restaurado porque se libró una batalla fuerte y mi esposa la libró muy fuerte. Y pues yo estaba en el mundo y a través de esa batalla fuerte soy completamente pues lógico, nuestro matrimonio restaurado por el Señor. Entonces, este es el muñequito, tráelo. Perdió el casco, bueno.
Bueno, ahí me perdonaban, pero es que el niño juega con mi guerrerito. Ya me lo tiene vuelto nada y hasta el casco se le perdió. Bueno, pero vamos a empezar. ¿Qué es el cinto? El cinto tiene que ver con... Oh, tiene hasta las manos torcidas. Está bien hecho. Nadie está bien en la mano. Bueno. El cinto, o sea, ¿se acuerdan los guerreros romanos? Aquí llevaba el casquito, ¿sí? Los guerreros llevaban una cuestión como esta coraza, ¿sí? Como una coraza, ¿sí? Este es el cinto. El cinto sostenía estos faldones que ellos manejaban. Venía el calzado, venía el casco, ya se desapareció el casco. La espada, como se dan cuenta, ya se partió, ¿sí? Y está el escudo de la fe, ¿sí? ¿Qué es el cinto? El cinto de la verdad. El cinto de la verdad, de la rectitud. Si ellos este cinto para ellos tenía unas particularidades. En este cinto ellos, como en estos faldones, guardaban cosas importantes, no sé, bueno, no soy soldado, pero en todo caso yo decía, pero ¿por qué en el cinto está allí? Si debería ser el corazón, ¿cierto? ¿Por qué en el cinto? Y si nos damos cuenta, como que es el centro medio de nosotros, ¿sí? Ese espacio allí es el centro medio de nosotros. Ese debe ser nuestro equilibrio. Ese debe ser el momento de nuestra rectitud, de la verdad. Yo he sabido que personas que se afectan el ombligo están sufriendo situaciones importantes, a veces hasta pueden morir, no sé, tenía algo de conocimiento, eso sí no lo he explorado mucho, ahí se los dejo tarea. Así hace Rafa. Entonces, el asunto es que en el cinto se reconoce como la rectitud, la verdad que debe vivir en nosotros, ¿sí? El cinto de la verdad dice así. O sea, nosotros tenemos que fortalecernos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo que yo digo, ay no, es que lo que yo te estoy diciendo es verdad. No, esa no es la verdad. El Señor nos está diciendo que nuestro equilibrio debe ser la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Y yo digo, en el centro medio está el estómago. Quiere decir, yo tengo que estar todo el tiempo con alimentación constante de la palabra de Dios. Acordémonos cuando le decía David hablaba de que 3 veces al día oraba, se comunicaba con Dios, se alimentaba de Dios. Josué dice en Josué 1:9, medita en la palabra de noche y de día, medítala. Entonces quiere decir que mi verdad no es la que yo creo, mi verdad realmente es Dios. Entonces ese es el cinto de la verdad y es lo primero que él nombra dentro de esa armadura, el cinto de la verdad, ¿cierto, mi Rafa? Sí, y sobre todo que el cinto tiene una particularidad, porque el cinto no solamente carga con la espada, sino de igual manera también protege para hacer fuerza. Por ejemplo, cuando alguien hace pesas, necesariamente tiene un cinto grueso, y el cinto grueso hace que tú puedas realmente elevar pesos fuertes y hacer fuerza sin que llegues a tener alguna hernia o alguna de pronto complicación, y sobre todo para evitar la hernia. Entonces por eso tú ves que los que alzan pesas, ellos tienen un cinto bastante grueso y se lo ponen en la mitad porque se protegen bastante. Entonces un guerrero tiene que estar muy protegido porque tiene que constantemente, imagínense las espadas que cargaban muy pesadas, y estarse moviendo todo el santísimo tiempo, haciendo para un lado, para otro. O sea, alguien dice que el baloncesto es el mejor deporte. Yo creo que es la guerra cuando salían a pelear, porque tenían que hacer una cantidad de piruetas y el peso, de la armadura, la espada, el casco, terrible. Todo. O sea, tenían que cargar una cantidad de cosas y fuera de eso estarse defendiendo por un lado y para otro, la ansiedad misma. Entonces ese cinto
hace que realmente haya esa protección y esa seguridad frente a la parte de todo lo que son las vísceras, ¿no es cierto? De todo lo que es la parte abdominal. La parte abdominal, y queda de esa forma protegida. Y tú dices algo muy claro, es la protección tuya. Si nos damos cuenta de toda la armadura, solo hay un arma, solo hay una parte de la armadura que es de ataque. De resto, todas son de protección. Todas. Bueno, vamos a pasar a la coraza de la justicia. La coraza de la justicia nos está hablando de, si tú tienes la verdad en tu vida, tú vas a ser justo. Miremos que la coraza de la justicia está protegiendo especialmente órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Corazón y pulmones. ¿Sí? ¿Qué sucede en el corazón? Las heridas del corazón. Los pulmones, pues es un órgano vital con el que nosotros respiramos, ¿cierto? Pero entonces aquí nos está diciendo, todo el tiempo tú tienes que vigilar que tu corazón esté sano. Todo el tiempo tienes que estar respirando el aire de Dios. Porque si tú respiras el aire del mal, allí entran los espíritus de maldad. Pero hay que darlo a entender un poquito más, amor, porque no es que tú respires y que por el aire ya se te van a entrar los demonios o los espíritus. Porque nosotros respiramos, y el respirar no quiere decir, sino es la actitud, sí, la actitud tuya y la apertura que tú tienes fácilmente entran. Ese mal empieza a entrar, y cuando empieza a entrar, cuando tú te permites realmente que el mal entra por el aire, ¿no es cierto? O sea, no va a entrar por la sangre, ni mucho menos, sino realmente cuando tú te permites y bajas esa armadura, bajas esa protección, pues necesariamente van a ingresar. Ahora, no cualquiera tiene demonios dentro de sí, ¿sí? Sino que todo el tiempo están influenciando, porque son muy pocos los casos de endemoniados. Como tal, ¿sí? Endemoniados no, o sea, es normal. Es la influencia que tienes del mal todo el santísimo tiempo, porque hay un ataque todo el tiempo en la mente, como bien tú decías ahora al principio, es un ataque permanente, no es que vayan a entrar porque tú respiras, entonces tengo que andar con caretas antidemonios, ¿sí? Ya no es el bozal, como alguien dice, no, me tocó ponerme el bozal, dicen ahora con el que uno se tapa pues para el aire. Ahora entonces hay que conseguir uno que sea antidemonios, imagínate. Antidemonio, stop, no entra. No, es el antidemonio, si es que tú lo quieres, es tu corazón. Un corazón que sea agradable al Señor. Que esté protegido de, ojo, toda herida emocional da cabidas a... Esa es una forma de poder ingresar, esas pequeñas fisuras, sobre todo las heridas emocionales. Por eso la importancia de que nosotros sanemos nuestras heridas. Además, porque cuando tú estás herido, tú no eres justo a la mirada de Dios. Mira, por ejemplo, ¿qué sucede? Si te has dado cuenta de lo que es un chaleco a prueba de balas. El chaleco, o sea, se va hasta la cintura, ¿sí? Porque no tendría movilidad la persona y protege la parte vital. Es precisamente lo que tú hablas de la coraza, ¿sí? De la coraza en la justicia. Entonces, importantísimo esta parte de la coraza, porque es otro elemento de protección vital. Yo tengo que trabajar mis heridas para realmente entrar a actuar en justicia, lo que tú decías a través de la palabra. Tenemos que actuar en justicia, tenemos que aprender a ser justos, y la justicia arranca cuando yo realmente estoy sanando mi corazón. Viene la tercera herramienta, ¿sí? Que dice... La tercera parte de la armadura. Exacto. Anunciar el evangelio de la paz, y nos habla de prestos con el calzado por el apresto del evangelio de la paz. El calzado. ¿Y por qué los zapatos? ¿Usted se ha puesto a caminar descalzo en diferentes terrenos? ¡Wow! Eso es terrible. Cuando uno está acostumbrado... Duele, incomoda. Si tú estás acostumbrado siempre a tener tus zapatos, chanclas, aquí le decimos, bueno, alpargates en otro lado, bueno, etcétera, 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 tus guaraches en México. Si tú estás acostumbrado a mantenerte siempre calzado, cuando tú andas en un terreno que no es sin zapatos, a pata limpia, eso, a pata pela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu pie se lastima. Nomás ponte a caminar en la playa
sin la chancla y que esté haciendo un muy bonito día, un muy buen sol, te empiezas a quemar. Entonces, nos está mostrando que nosotros debemos estar siempre listos con el evangelio. Si yo me estoy alimentando con la palabra, que es el cinto de la verdad, significa que tengo el evangelio dispuesto a hablarlo. ¿Qué significa también esto? El calzado. El calzado nos habla de el camino por donde nosotros estamos recorriendo. ¿Cuál es el camino que nosotros estamos recorriendo? Si yo no tengo el presente, la palabra de Dios, muy fácilmente puedo desviarme del camino. Muy fácilmente puedo ir para otro lado. Puedo llevar las personas a errores. En fin, muchas cosas. O sea, el calzado nos habla de la dirección, del propósito de nuestra vida, de qué es lo que tenemos nosotros realmente que hablar en la vida. Y en la vida debemos hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, de nuestras vivencias. Yo no tengo que decir, Rafa, en la palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que decir, Rafa, no solamente nos hacemos que podemos, el día de hoy podemos hacer un ayuno y estudiar un poquito, leer, orar, qué sé yo, hacer otras cosas que nos podrán fortalecer. No tengo que decirle todo el tiempo, es que en la palabra dice tal cosa. Así como le dije a Rafa, es que apártate de mi Satanás, eso lo dice en la palabra, pero no. No es eso, es simplemente que tú ya, si tú vives la palabra, simplemente la palabra va a salir así. O sea, sin que nosotros nos demos cuenta en el mismo diálogo que nosotros tenemos, que a veces decimos, la palabra va surgiendo. La palabra va surgiendo porque ya hace parte de nosotros. Entonces, ese es el calzado por apresto del Evangelio de la Paz o querer caminar en rectitud con el Evangelio de la Paz. Entonces, después del calzado, o sea, hemos visto el cinto, la coraza, el calzado. ¿Qué viene? Viene el casco de la salvación. Yo decía, pero ¿por qué el casco de la salvación? ¿Y por qué se llama el casco de la salvación? Y empezaba yo a mirar algo. Si tú no te proteges la cabeza, pues viene, si de pronto los guerreros, todos se ponen algo en la cabeza. Y ese algo te está protegiendo de todo lo que venga de afuera, ¿sí? Por ejemplo, una flecha, un disparo, una roca, cualquier cosa. La cabeza es necesario protegerla. Y en este caso el casco de la salvación nos está hablando de que tenemos que proteger nuestros pensamientos. Acordémonos de lo que estaba hablando hace un momento. Satanás tiene influencia sobre nuestra mente. Entonces, el casco de la salvación es proteger nuestros pensamientos como todo el tiempo sumergidos en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Estar allí como que eso es mi protección de mi cabeza. Si yo me pongo a mirar la televisión, los videos de películas así de acción y que la violencia y que chévere, o que de pronto me gustan son los cómicos y resulta que en esos cómics, o sea, en esas comedias, hacen esas expresiones de doble sentido, de cosas así, pues que a uno como que y se ríe uno, delicioso, muy rico, pero eso te está taladrando tu mente. Cuando tú te prestas a conversaciones para de comentar de otras personas y de todo, eso está taladrando tu mente. O sea, si tú te das cuenta, todo lo que está a tu alrededor está tratando de llegar a tu mente. O sea, llega a tu mente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros vemos personas que sí sean bien consagradas al Señor, que de verdad se pueden decir que son santos, son personas que están consagradas a lecturas correctas, no se prestan a conversaciones incorrectas, realmente están sumergidos en la presencia de Dios, les llama la atención el tiempo, todos los tiempos para la oración, porque además dice que debemos orar en todo tiempo, 1 Tesalonicenses 5:17, debemos orar todo el tiempo. Ay, no, entonces tengo que hacer el rosario todo el tiempo. No, o sea, tú todo el tiempo puedes estarte comunicando con Dios sin necesidad de estar haciendo precisamente el
rosario, la coronilla de la misericordia u otras oraciones que ya tenemos, sino esa comunicación constante con Dios, ¿sí? Porque es la forma como nosotros vamos a proteger nuestros pensamientos todo el tiempo, porque el mundo nos bombardea. Entonces, prende las noticias, uy, porque es que es interesante vivir enterado de lo que sucede en el mundo, ¿cierto? Pero resulta que entre esas noticias hay muchas cosas que son falsas. Eso lo hemos podido saber pues con personas que han trabajado en la televisión, de que la tercera parte de la información que te dan son falsas. O sea, eso lo organizan, eso lo manipulan para que llegue al consumidor lo que necesitas hablar. Y si, por ejemplo, esta televisora está influenciada por un partido político, entonces van a organizar las noticias para que lleguen de acuerdo a cómo te quieren manipular, para que en su momento de votaciones y cosas así, pues puedan hacer, o sea, ya te tienen trabajada la mente, te han manipulado para que ellos obtengan los votos que necesitan. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos protegida nuestra mente, porque el Señor sí nos da espíritu, nos está dando el don de discernimiento, no espíritu, sino don de discernimiento, para que nosotros podamos identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo estoy sumergido en la palabra, puedo fácilmente estar empezando a ver una película y decir, esa película no es buena, quitémosla. Si no, no lo voy a hacer. ¿O no, Rafa? El casco, si tú lees Romanos 12:2, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y la loca de la casa, pues es la mente. Entonces allí van a estar una cantidad de pensamientos, ¿será que sí, será que no? Y por ahí es donde empieza a actuar el mal. Entonces cuando tú hablas de la salvación, cuida tu salvación, porque empieza por acá. ¿Sí es? Empieza por la mente. O sea, haz de cuenta, es como la historia de los pajaritos, ¿verdad? Los pájaros es el mal, ¿sí? Por dar una representación. El pájaro es el mal, que anda siempre revoloteando en tu cabeza. Pensamientos, ideas, ¿sí? Pensamientos, siempre pensamientos. Santa Teresita lo decía cuando iba cuando iba en la Eucaristía, muchos pensamientos. Decía, la mente es como un caballo desbocado. ¿Sí? Y hay que ponerle el freno para que no salga a hacer lo que él quiera. Y entonces los pájaros están buscando siempre dónde anidar. Y si tú los dejas anidar, básicamente allí van a hacer nido. Y ahí es donde empieza toda tu mente a lucubrar, ¿sí? ¿Es la palabra? Como a generar. A generar. Estoy diciendo unas palabras todas raras e inventadas. Empieza a generar una cantidad de cosas impresionantes, y tú le das cabida a esos pensamientos, pues como decía mi hija, empiezas a ser videoso. Te montas en unos videos donde realmente no hay realidad alguna. Entonces empiezas a mirar una fantasía y a pensar una cantidad de cosas que no existen, porque aquí en la mente es donde empieza a operar la salvación. Es increíble, en la mente. Ahí está la salvación. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Sí? Cambia la manera, cámbiate el chip, cambia de estar pensando en bobadas y empieza a centrarte en lo bueno y empieza a tener tu mirada en el Señor, no en tu esposo. Allá en el cielo, mira, siempre tu mirada en el cielo. Mira la cruz, mira los pies, mira las llagas de mi Señor Jesucristo. Y si tú te quedas mirando las llagas, te aseguro que ya vas a empezar a cambiar esa manera tóxica de estar con esa mente toda revuelta, llena de telarañas, llena de maraña ahí metida como como un Amazonas allá perdido en una cantidad de ideas, y como que no sales, una ansiedad y unos miedos, porque te has dejado entrar en una cantidad de temores, que la muerte, que ahora con la pandemia, y que ahora yo me voy a morir, ahora que mis hijos se van a quedar solos, que ahora yo qué voy a hacer, que una cantidad de ideas, y el mal te bombardea de ideas porque se lo permitiste, y te llegan ideas constantemente allá a tu mente. Pero para eso dices, colócate el casco de la salvación. El casco nos protege. Haz de cuenta como hablemos de películas, aquí te pusiste a hablar de películas, X-Men. El que tenía el casco, el que tiene que ponerse el casco, si no se le salen las ideas por todo lado, entonces con eso se protege, ¿sí? El casco nuestro no es ese casco. El casco es que tú tengas tu mirada puesta en lo eterno, en lo sagrado, en lo sublime, en lo perfecto. Mira, mi Señor,
Ten tu mirada puesta en Dios, empieza a nutrirte cada vez más. Llénate la cabeza no de rock, ¿sí? Llénate la cabeza de la palabra. Nútrete de la palabra, llena tu cabeza de ideas que sean edificantes, porque científicamente comprobado que cuando tú tienes una idea nueva y la nutres, las neuronas van haciendo redes, una se une. Idea nueva, soy el hijo más amado de Dios. Esa idea, 2 neuronas se unen con esa idea, y si tú sigues fortaleciendo esa idea, nutriéndote, pensando en eso, creyéndolo, analizándolo, hablando, predicando, llegan otras neuronas, se van uniendo y después se va creando una red fuerte, que no las zafan. Y esa red hace que ya por más que hayan dificultades no se suelta. Estoy hablando desde lo científico, realmente comprobado. Ricardo Castañón lo comprobó, Boris Cyrulnik lo comprobó, que se los dejo como tarea de quién es Boris Cyrulnik, el padre el que habló por primera vez de resiliencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú cambias esa manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Cuando tú empiezas a decir es que soy malo, es que yo soy bruto, es que yo no sirvo para nada, es que ya a mí no me sale la palabra, es que yo no entiendo nada, ¿para qué me pongo yo a hacer esos cursos? ¿Para qué yo hago esos seminarios? Es que yo no entiendo nada, es que a mí se me olvida todo, es que yo no sirvo ni para mamá ni para papá, yo no sirvo ni para orar, yo prefiero no cantar porque canto muy feo. Esas ideas marañas que se te forman allí en tu red mental y no eres capaz de cambiar porque te las creíste. Pero si tú empiezas realmente a renovar tu manera de pensar, eso dice la palabra, renueva tu entendimiento, renuévalo con cosas que son significativas. Dile a mi mamá María, mamá, llévame a besar las llagas de mi Jesús y no me sueltes porque quiero mirarlo a él en la cruz. Y te darás cuenta que empiezas a tener esas ideas nuevas y van a empezar a cambiar esa manera de pensar. Ese es el casco de la salvación, porque tú estás jugando con tu salvación, no estás jugando contra otra cosa diferente, y tu guerra es contra la salvación, porque el demonio no quiere que tú te salves, no lo quiere por nada este mundo, porque te odia y está buscando lo que sea. Bueno, ¿cuál sigue, mi amor? Y mire que todo esto hasta el momento, todo se ha basado en la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios no está diciendo otra cosa diferente. Bueno, la siguiente elemento de la armadura de Dios tiene que ver con el escudo de la fe. Pues en el guerrero se muestra como esa situación así. Pero en la realidad el escudo de la fe es cuando tú estás tienes tanto en la palabra en tu vida, estás viviendo de tal manera la palabra en tu vida que nada de lo que venga del exterior hacia ti, los ataques, es que usted es una fea, es que usted no sirve para nada, es que usted hace todo mal, que todo lo daña. Esos son ataques, esas son las flechas que son esos dardos encendidos del enemigo. Y Satanás es muy sutil. En esos dardos, él es súper sutil, súper recontramanipulador. Él es el rey de la manipulación. Entonces, como yo estaba en el mundo, yo te lo digo, yo fui un experto manipulador. Ajá. Entonces, como yo estaba en el mundo, entonces yo me ponía a pensar, es que ni pensaba, eso me fluía. Le fluía porque de verdad, ni siquiera me ponía a pensar cómo yo hago sentir a mal a Mónica. ¿Sí? Y tú también. Mijita, ¿no? Sí, porque si aquí llueve, para allá no escampa, mijita. Pero no Por tanto. ejemplo, mira la manipulación de Mónica. No, es una manipulación. Voy a sacar pues a la luz ya que estamos sacando los chilitos al sol. Sí, Mónica cuando estaba lidiando con este macho alfa de esa época, entonces ella, la manipulación hacia los hijos, lo típico. Mamá, ¿puedo salir con mi novio? Ya es adolescente. ¿Puedo salir con mi novio? Sí, mi amor, puedes salir, pero no llegues tan tarde. Bueno, mamá, llego a las 10 de la noche, que es la hora, y voy a ir a una fiesta con mi novio. Claro que sí, pero voy a quedarme solita en la casa. Vete, pero aquí voy a estar sola esperándote. ¡Qué dardazo! O sea que si llevaste en la fiesta y mi mamá está sola. ¡Qué manipuladora! ¿Sí? Y eso que estoy diciendo una sutil. Pero Moniquita, ahí donde la ven, con esa sonrisa de yo no fui, remanipuladora, pero más manipulador yo. Entonces, ¿qué hacía yo? Hacerla sentir mal. Pues entonces me voy a ir. Entonces usted sigue con esas bobadas por ahí en la iglesia, entonces, ¿para qué vaya? Pues es que acaso no tiene, yo toda la semana trabajando y el fin de semana vengo para mi casa y usted se la dedica orando. Manipulador, ¿no? Remanipulador. Uno cuando está en el mundo uno se vuelve un manipulador que da miedo, pero miedo, porque empieza a hacer sentir culpable y a hacer sentir mal a la persona.
A mi esposa la hacía sentir mal todo el santísimo tiempo. Hablaba durísimo porque como sabía que ella se amedrentaba, entonces levantaba la voz. Y claro, mi rostro es muy expresivo. Cuando yo, o sea, ustedes por ejemplo me ven como si estuviera todo el tiempo de mal genio, ¿no? ¿No lo conocieron sin barba? Uy, tremendo, mi cara es demasiado expresiva. Entonces yo ando como si estuviera así todo enfurecido, así. Una vez yo iba en un transporte urbano y el señor, yo estaba así pensando. Pero como mi cara es así como adusta, como seria. Se pone como de mal genio. Pero no, estoy pensando. Entonces el señor del transporte urbano me miró en el retrovisor y yo alcancé a mirar el retrovisor y él me hizo... Sonría. Sonríe. Me hizo reír. Entonces en el mundo siempre está el dardo. Mónica antes se amedrentaba por eso. Cuando me dijo eso, aléjate de mí, Satanás, porque ella no tenía el escudo de la fe. Entonces, ¿qué hacía? Pues ella simplemente se dejó amedrentar por mí, por mi grito, y se asustó. Pero cuando ella ya empieza a conocer de Dios, se abandona, se sumerge, se desapropia de este macho alfa, se desapropia del gallo del gallinero, ¿sí? el que más chilla, se desapropió de él, me suelta, y se lo dice, papá Dios, te lo entrego. Y me apropié del que Chabela y Chabela, Chabela. ¿Es Chabela? ¿La canción es de Chabela? Que dice, o no, Martina es, que le traigo a la novia Martina, a la mamá se la llevó. ¿Sí es la historia de Martina? Sí, no es Martina, ¿no? Creo que es Martina. No me acuerdo. que el esposo se la lleva a donde la mamá. Entonces Mónica hizo lo mismo, pero yo fui el Martincito. ¿Y qué me hizo con el Martín? Se lo entrego, mira, este es tuyo, te lo entrego. Te lo entrego, así. Me tomó literalmente, espiritualmente, y le dijo, mira, te lo entrego a ti, ya no me pertenece, no es mío, es tuyo, ya no voy a cargar con eso. Yo lo que voy a hacer es entregarme a ti, sumergirme a ti. Si te das cuenta cómo empezó su escudo de la fe, empezó a entregarse a Dios, y en ese momento ella se cubre con ese escudo precioso de la fe, porque se dedica a amar, sabe quién es, se entrega a Dios, y cuando yo le iba a atacar, como me entregó a Dios, ella... Si quieres pelear, pelea solo, yo me voy. Pelea con mi mano. No le decía de esa manera. Sí, pero pelea. Si quieres pelear, pues pelea tú solo, pero yo ya no le afectaba lo que yo decía. No. Le pasaba desapercibida. De vez en cuando entraba algo y simplemente lo repelía. Y si algo le afectaba, uy, Señor, eso me afectó lo que mi esposo me dijo. Hay algo todavía que tengo que sanar en mí. Muéstrame qué es lo que tengo que sanar. O sea, se volvió indiferente a la comida de cerdos que yo comía. Dejó de comer mi comida. Y ya se dejó de nutrir y empezó a hacer de ella. ¿Por qué? Porque se cubrió y los dardos... Sí, o sea, todo el fuego que expulsaba el dragón del Rafa por dentro, toda esa basura que tenía, salía. Se le rebotaban a él porque él se ponía peor de mal genio. ¿Usted qué tiene? ¿Por qué no me dice algo? Si quieres te digo la oración que estoy pensando por ti. ¿Se imaginan ustedes cómo me ponía? Tremendo, porque ella cambió su actitud. Bueno, pero sigamos, Mónica, eso está como muy bueno, pero ¿qué sigue? Entonces, ese es el escudo de la fe. Cuando ya te has fortalecido, el escudo de la fe funciona perfectamente. Acordémonos, Rafa, frente a eso, cómo requerían los guerreros realmente aprender a manejar el escudo. El escudo es fundamental para un guerrero. Entonces hay que prepararse para tener el escudo. Si no, no hay posibilidad. El escudo pesaba terriblemente. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que prepararnos, fortalecernos para que el escudo funcione. Sobre todo los romanos. Ella es una máquina de guerra. Los romanos en ese tiempo eran una máquina impresionante de guerra. Nadie podía contra ellos. La tecnología que tenían en su época era tremenda. Sus escudos, como hacían las murallas, era tremendo lo que ellos hacían. Ese escudo, pero pesaba mucho. Ajá. Y ahora sí que... La espada del espíritu de la palabra. ¿Y por qué es el último elemento? Porque cuando tú ya eres capaz o sea, has sanado tu corazón, has protegido tu mente, has protegido tu forma de actuar, vives de la verdad, realmente estás viviendo del evangelio, o sea, tu vida se moviliza por lo que la palabra dice, entonces ya estás preparado para utilizar esa palabra. Y esa palabra nos muestra el capítulo perfecto donde Jesús sale del desierto. Eso te iba a decir, ¿dónde muestra un pasaje bíblico? El desierto. El desierto. Entonces, durante el desierto me supongo que el Señor aprendió a manejar perfectamente los 5 elementos. Y cuando sale del desierto, ¿qué entra?
el mal a atacar. Y atacó con una fuerza grandísima. Pero el Señor, ¿cómo se defendió? Ahí tenemos un plan perfecto, o sea, una muestra perfecta. ¿Cómo defendió y cómo atacó, Moni? ¿Cómo se defendió? Porque es que la palabra, o sea, la espada repele. es para defenderse, pero también principalmente para atacar. Y es como nosotros vamos a derrotar al enemigo. Ese es el arma importante para derrotar el enemigo. ¿Y qué fue lo que el Señor habla? 3 momentos importantes en la palabra para derrotar al enemigo a través de la palabra. Entonces, el enemigo le atacó desde su parte física, su parte de la carne, donde le decía que convirtiera los panes, las piedras en pan. O sea, es su parte física, su necesidad biológica que en ese momento estaba teniendo. Y por eso el Señor claramente dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Porque la palabra dice él. Así. La palabra dice, escrito está. Escrito está. Entonces, todo el tiempo lo dijo, escrito está en los 3 momentos importantes. Y si nosotros nos damos cuenta, si nosotros tenemos en cuenta lo que dice la palabra, escrito está que tú no te vas a morir de hambre. O si no, es impresionante el trabajo que está haciendo la misión RUA, porque con un ayuno de 40 días a pan y agua de las personas que han entrado a ese ayuno donde los médicos, realmente médicos han dicho, usted no puede hacer un ayuno así porque se va a enfermar, porque yo no sé qué, etcétera, etcétera. Y son personas que le han creído a Dios, han entrado en esos ayunos y al contrario de salir enfermos, al contrario han recibido la bendición de la sanación. Son 40 ayunos, que yo digo, wow, 40 ayunos, haga de cuenta, 40 días de ayuno, que el Señor vivenció en el desierto y venció la carne. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a vencer la carne. O sea, la pelea no es contra el otro, la pelea es contra mí mismo y mi carne. Yo aprendo a vencer mi carne y aprendo a vivir de la palabra de Dios y voy a tener victorias importantísimas en mi vida y en toda mi familia. Porque el Señor es una promesa. Si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Entonces, allí está un elemento importante de esas tentaciones que Dios tuvo y cómo Él se defendió con la palabra. Lo mismo que me pasó a mí con este espíritu de Lot, con el espíritu de Isabel, ya entendía la palabra y ya ataqué al demonio a través de la palabra. Y entonces, esa palabra se convierte, como antes fue 5 elementos que me protegían, esa palabra también se convierte en la espada con que ataco al enemigo para que me deje libre, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a aterrizar todo lo que hemos hablado de una estrategia muy linda que está en la palabra. Todo lo que vamos a hablar es de la palabra. Y fue lo que esta mañana precisamente, Moni, en la coronilla que hicimos, lo comprendimos. Y fue súper lindo, me impresionó todo lo que se habló, cómo lo bajamos, pero bueno, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo coloco? Entonces ya sabes quién es tu enemigo. Ya sabes quién es tu enemigo. Tu enemigo no es tu esposo o tu esposa. O tus hijos. O tus hijos. No, ese no es tu enemigo. O papá. Sí, no es. O sea, y para eso quiero, o sea, tal vez nos estemos demorando un poquito, pero esto es importante porque es la guerra espiritual que todos los días se libra. Y mira lo interesante con respecto a lo que pasó con una hermana nuestra de la comunidad que en algún momento me pidió orientación y me dijo, Rafa, fui a descansar y me di cuenta, tuve un sueño. Ella inicialmente no era muy creyente, ella creía, pero de esos de calientabancas, ¿no? Todos los dominguitos. Los dominicales. Los domingueros, ¿sí? Un día aquí, un día, y los saltamontes, un día sí, un día no, un día sí, un día no, por aquí, allá. Entonces, ella me dijo, así soy. Y mi esposo sí que menos, casi no, realmente no comparte. Entonces, 6 añitos de matrimonio ya con deseos de separarse, ella no. Entonces me dijo, Rafa, yo la invité a que fuera a una comunidad, se ingresó a una comunidad, hizo nuestro seminario, luego ella ingresa a una comunidad, porque nuestra comunidad es virtual, pero es preferible que tengas una comunidad de base, porque nuestra comunidad pues no tiene como tal un sacerdote que te está confesando, que te está guiando. O sea, es preferible esta comunidad más de apoyo espiritual. Entonces, ¿qué sucedió con esta persona?
me dijo, Rafa, ayúdame. Después de que pasaron algunos años me contactó nuevamente, ya había crecido espiritualmente y me dijo, ayúdame porque tuve un sueño. Estaba medio dormida y tuve un sueño donde vi a mi esposo que se había subido en su carro y en una esquina se subió su amante. Y eso no me sorprendió fue que ellos me voltearon a mirar en el sueño y la cara de ellos se transformó y se empezaron a burlar de mí. Y sus caras se transformaron en unos demonios, unas caras horribles, Rafa, horribles, y unas risas feísimas. Y en ese momento me desperté sobresaltada. ¿Me puedes explicar? Le decía, pues bueno, yo personalmente no interpreto sueños, o sea, porque de por sí no es mi don como tal, o sea, lo mío es ayudar de liberación frente a la parte de sanidades, heridas emocionales, como psicólogos. Entonces, de todas formas, oremos, le pedimos al Espíritu Santo y el Espíritu se manifestó de una manera muy linda. Y habló el Espíritu, yo lo sentí, o sea, no te puedo decir que haya escuchado una voz así audible, sino que me dejé llevar por lo que yo sentía en mi corazón. Y le dije, mi papá Dios te va a hablar hoy. Le dije, ella se llama Mónica, y le dije, claro que sí, Mónica, mi papá Dios te va a hablar hoy. Y te dijo, mi papá Dios te dice que esos son demonios. Uno se llama Jezabel, Lilith. Y el otro se llama Lilith. Lilith de Asmodeo. Lilith de Asmodeo, me equivoqué, Lilith de Asmodeo. Entonces, bendito, yo había escuchado de Asmodeo, pero no había escuchado de Lilith, aunque aparece en la Biblia, pero son dos demonios literales que son exclusivamente para la pareja. Son de esos guerreras del demonio, hueste y potestad de maldad del demonio, que están tratando de dividir la pareja. Y todo tiene que ver desde la parte sexual. Los dos tienen que ver desde la sexualidad. Asmodeo y Lilith. Y entonces mi papá Dios habla tan lindo y le dice, esos son dos demonios, se llama Lilith y Asmodeo. Y luego le dice, ¿tú crees que con tus fuerzas tú puedes batallar a esos dos demonios que están tratando de acabar con tu familia? Pues Mónica quedó sorprendida y me dijo, no. Me dijo, entonces, apártate, ven a mi encuentro, dedícate a amarme, a sumergirte en mi presencia, y de esa manera tú me vas a permitir que yo pelee por ti, mandándote a mis ángeles. ¿Sí te das cuenta? O sea que la lucha es contra demonios. No es contra tu esposo, el del demonio de tu esposo, no, sino contra demonios. No te va a pasar pues lo del cuento que siempre cuento del niño que está en el jardín y la profesora le dice, la profesora dice, bueno, mijito, Juanito, dígame, ¿quién es tu papá? No, pues el demonio. Se sorprendió la profesora, ¿cómo así? ¿Y tu mamá quién es? Pues la bruja. Dijo, ¿cómo así, mijo? Y ahora entonces dígame, ¿usted dónde vive? Pues en el infierno, profesora. ¿Y usted por qué me está diciendo eso, Juanito? Dijo, porque es que cada vez que mi papá pelea con mi mamá le dice es que usted es una bruja. Y luego ella le dice es que usted es el demonio y ambos dicen es que estamos viviendo en el infierno. Pues entonces mi mamá es la bruja, mi papá el demonio y vivimos en el infierno. Entonces, eso es un cuento, pero pareciera como si fuera literal, ¿sí o no? Porque así era nuestra casa, tú eres la brujita y yo era el demonio. Y eso era tremendo, ¿verdad? Vivíamos en un mar de peleas y nuestros hijos a punto de suicidarse. Nuestra hija con anorexia, nuestro hijo metiéndose en cosas que no eran, pagando económicamente, endeudándose para pagar amor. Y lo estaban estafando a mi hijo. O sea, ¿por qué? Porque estábamos de esa manera. Pero ahora miren esta revelación tan bonita. ¿Cómo aterrizamos la armadura de Dios? ¿Cómo aterrizamos esa guerra espiritual? ¿Y qué se dio esta mañana? Yo le estaba pidiendo al Señor que nos revelara cuál era cuál es el misterio de la cruz. Y entendí algo muy lindo. Si tú ves la cruz, si tú te pones a mirar la cruz, si cada vez que tú haces oración y vas a la cruz y empiezas a decirle, Señor, revélame la cruz, el Señor va a decir, la verdadera lucha es en el amor. Porque esa es la verdadera batalla que tú vas a librar, es en el amor. Porque en el mundo no hay amor, Moni. En el mundo no hay amor, hay desamor. En el mundo no se puede hablar de amor. Cuando uno dice es que estoy enamorado, eso no es enamorado, eso es una cuestión simplemente de emociones, sí, de cuestiones pasionales. Sí, porque si tú no conoces a Dios, no hay amor. No amas. El que no conoce a Dios no ama. Y el demonio siempre va a estar con ropaje de cordero siendo un tigre,
porque Él siempre está buscando a quien devorar por donde sea. Él va a hablar siempre del amor, pero tergiversándolo. Utiliza palabras tan santas, porque el amor es santo, el amor es sublime. Y el amor solamente lo proporciona Dios cuando uno está en el reino de los cielos. En el mundo no hay amor, porque el príncipe de este mundo es el demonio. Él reina en este mundo. Eso está escrito en la palabra. No estoy diciendo algo diferente que no esté en la palabra. El rey de este mundo, el príncipe de este mundo es el demonio. Y por tanto el amor no está en el mundo. El amor es Dios y en el reino del cielo. El amor. Y a través del amor es que podemos triunfar. La verdadera lucha es en el amor, porque no hay otra. El demonio inclusive utiliza dos palabras, una que tú me dijiste, una que es la verdad, que está escrito aquí en la armadura de Dios. La verdad es sublime, es perfecta, es pura. La verdad solamente viene de Dios. Tú cuando vas a un estrado judicial, ¿sí te das cuenta cómo manipulan la verdad? Es que es increíble. Es increíble por ejemplo, cuando yo veo esos presidentes que están en pugna, por ejemplo en Estados Unidos, que ahorita están en esa elección de presidentes, y cada uno dice una cosa y hace ver la verdad como mentira y la mentira como verdad. O sea, y uno dice, pero ¿quién está diciendo las cosas? Y salen que uno tiene un periódico y el otro tiene el otro, entonces se inventan unas cosas, tal vez sea verdad, tal vez sea, uno lo manipulan de una manera impresionante para que uno caiga y vote y crea y haga. De pronto a alguien le dan tazoncitos con logos y con escudos y con qué más cosas, y uno se siente feliz porque me llegó a mí al correo un tazoncito. O sea, es que es increíble, lo manipulan a uno de una manera tremenda, porque el mal no tiene la verdad. El mal es mentira, la verdad solamente está en Dios. Por tanto, lo que es el amor, la verdad, y tú me dijiste la justicia, son palabras que solamente están en Dios y en el reino de Dios. Cuando tú dices la palabra en Romanos 7, que nos duramos una cantidad de tiempo estudiándola y no la entendíamos hasta que leímos Génesis, que él dice que el que está en Cristo Jesús, no hay ley para el que está en Dios. No hay ley. O sea, pero ¿cómo así que no hay ley? ¿Qué es la ley? No entendía lo de la ley. Y entendimos que realmente cuando estamos en la ley, estamos en el mundo. Sí. Cuando estamos en la ley, estamos en el pecado. Y la ley nos gobierna. Y dice Pablo que cuando uno está en Cristo Jesús, cuando uno está sumergido en la palabra, la ley humana no lo juzga a uno. ¿Se imagina? Uno siempre era lo correcto. Porque uno siempre está haciendo lo correcto, lo que es. Cuando uno está en Cristo Jesús, sumergido en esa verdad, sumergido en esa fe, sumergido en lo que es la justicia, lo que es en el amor, nadie lo juzga a uno. Llegan de pronto hay enemigos, ¿no? Sobre todo los más cercanos a nosotros. Van a tratar, pero cuando tú estás sumergido en la presencia de Dios, no te pueden atacar por donde dé lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te miras la cruz, cuando te encargas de mirar la cruz y le dices, mamá, muéstrame la cruz, llévame a revelarme el misterio de la cruz. Mi mamá María, dice mi Jesús y María Valtorta, ay, si tú le pidieras a mi madre que besara mis llagas, dile a mi mamá que te lleve a besar mis llagas, o sea, que te revele la cruz. Hicimos un programa súper hermoso, Moni. Cuando se habla de, ¿dónde fue? Entrar en la presencia de... Que cuando la sangre es la que rompe el velo. ¿Recuerda el pasaje bíblico, está princesa? En la presencia de Chiquina. Que cuando se rompe ese velo, se rompe con la sangre de Cristo. Y romper el velo es estar en el lugar santísimo. O sea que la cruz es realmente la llave que me lleva a la presencia de Dios. Si tú te pones a contemplar la cruz, a decirle, Señor, revélame la cruz, allí vas a encontrar la verdadera lucha, y tu lucha no eres tú el que pelea, sino es Dios el que pelea por mí, porque eso dice la palabra. Ya no soy yo el que pelea, sino es Cristo el que pelea por mí. Él lucha por mí, yo peleo por ti, dice mi Jesús, y la palabra lo dice como en 4 pasajes bíblicos desde el Antiguo Testamento. Déjame a mí que yo peleo por ti. Yo lucho por ti. Entonces cuando uno se sumerge... Dice, mía es la venganza. Mía es la venganza, lo dice también. Entonces sumerjámonos en la cruz y en ese momento empieza algo precioso. Cuando se habla de las obras de misericordia, el agua y la sangre que sale, lo que se le reveló a María de las obras de misericordia, a Sor Faustina Kowalska,
realmente aparece algo muy hermoso. Nosotros tuvimos que estudiar por mucho tiempo lo que fue sistema de gestión de calidad. Y yo me metí en ese sistema de gestión de calidad, hasta me hicieron un examen y me fue súper bien. Y le gané hasta a los sacerdotes y todo el mundo. Eso era feliz yo en mi sistema de gestión de calidad. Yo vivía por el sistema de gestión de calidad. ¿Sí? ¿No te acuerdas, Moni? Y eso ponía a la gente y a mí me llevaban de un lado para otro en todo Colombia a subir y a hablar de sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Y hablar, pero ahora yo me puse a pensar, y realmente para hacer un sistema, o sea, para que una empresa funcione bien, tiene que tener unos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, para que un tornillo sea el mismo tornillo que se utiliza en Estados Unidos, en Colombia, en China, tiene que tener la misma estandarización. O sea, tiene que ser el mismo modelo para que una misma llave le sirva a todo el mundo y así no tengan una llave en Colombia, otra llave, otro tornillo en Estados Unidos, otro tornillo en China, porque entonces es un desgaste. Si nos ponemos de acuerdo, es el sistema de gestión de calidad, si nos ponemos de acuerdo, pues estandarizamos un tornillo para que nos sirva para todos y utilizamos una misma llave y va a ser muy fácil, porque así yo puedo comprar un vehículo de cualquier lugar y perfectamente esa llave me sirve para ese tornillo. Eso se llama sistema de gestión de calidad. Pero entonces hay una estandarización, 1, 2, 3, 4, y tienes que seguir esos mismos modelos para que le puedan servir a muchas personas. Igual sucede frente a la parte espiritual, idénticamente igual. Se tiene que estandarizar, y para estandarizar eso hay realmente unos parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros para que tú te salves? Porque el sistema de gestión de calidad te lleva a la calidad y en el sistema de gestión espiritual, de calidad espiritual, te lleva a la salvación. Tú estás aquí en la tierra es para salvarte, mi hermano. Aquí no viniste a conseguir money, Ni cash. esposo, ni Oye, esposa. cash, ¿no es lo mismo? Cash. Money, cash. Estoy aprendiendo. Money. Oye, te nombran. Sí, No es conseguir que yo dinero. soy oro. Uy. Pero es que brillas como de oro, princesa. Entonces, ¿qué sucede? Mira, no es el conseguir el dinero. Aquí no viniste a este mundo simplemente a pasarla rico por el mundo. Comamos Es que ni y siquiera- bebamos, que después moriremos. No, ni No es siquiera eso. tener el esposo, porque el esposo cuando te muera no te lo lleva. No, es que no es eso. Claro, no es ni eso. los hijos, ni Y nada. peleas por una cantidad de cosas humanas cuando realmente viniste, fue por salvarte. No viniste a más sino a salvarte. Y que con tu salvación le ayudes al otro a salvarse. Le ayudes. No es que tú lo vas a salvar. Yo no voy a salvar a Mónica. Yo no soy el salvavidas de Mónica. Venga, mi amor, abrázame fuertemente porque te voy a salvar y te voy a llevar hasta el cielo. No, eso no funciona así. Sálvate tú, créese tú, que Dios se encarga de tu testimonio con tu salvación, de ayudarle a tu esposa a salvarse. Sí, porque es la decisión de cada persona. O sea, Dios no le va a obligar a nadie a salvarse. Si tú quieres salvarte, te salvas y tú lo decides. Claro que sí. Entonces, sistema de gestión de calidad tiene los parámetros específicos. Tienes que tener un tornillo hecho de tal manera, de tal medida, con tales especificaciones y tal llave le va a servir a esa. Número 10 es la específica para ponérselo a ese espacio determinado. En la parte del reino es idénticamente igual. El propósito, salvación. El camino, por favor, la cruz. El camino, la cruz. Y este es el manual de instrucciones. Y este es el manual de instrucciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué se da? Con la cruz, el manual de instrucciones, con la ayuda que nos da nuestro Papá Dios, inclusive a nosotros, nuestra Madre María, con esa ayuda para llegar a la cruz, entonces, ¿qué se da? Cuando tú llegues al reino de los cielos, que allá llegaremos todos, toditicos, llegará Mohamed Ali, llegará la Madre Teresa de Calcuta, Pelé, llegará Maradona. Pelé, Maradona, llegará también Osama Bin Laden, llegará también Pablo Escobar. Todos nos miraremos, y allá no es el narcotraficante, ni el magnate, ni el más santo, allá todos vamos a ser juzgados. Y allí con las 12 tribus de Israel, con los santos, así lo dice, con los del Antiguo Testamento, los apóstoles, las tribus de Israel, los profetas, nos van a estar juzgando. ¿Y qué nos van a juzgar? La palabra lo dice. ¿Cuál va a ser el manual por el cual nos van a juzgar? ¿Qué dijo mi Jesús? A la derecha los ovejitas y a la izquierda los corderos, los carneros, ¿sí? A la izquierda. Y entonces dirán, ¿por qué nos van a juzgar? Nos van a juzgar, ¿tuve hambre? ¿Me diste de comer? ¿Tuve sed? ¿Me diste de beber? ¿Tuve yo
Tú me visitaste cuando estaba en la cárcel, me visitaste cuando yo estuve allí en el hospital. Tú me viste deambular por todo lado y no me llevaste a tu casa a descansar. Tú cuando me viste desnudo me vestiste, me diste ropa. Y entonces viene las justificaciones. Yo nunca te vi, Señor. Yo estaba en mis oraciones haciendo el Santo Rosario. Yo estaba en mis oraciones en la Eucaristía. Yo estaba en mis oraciones haciendo las coronillas y haciendo de pronto las novenas. Yo no te vi, Señor. Si tú no lo hiciste con uno de mis hermanos, con estos pequeños míos, no lo hiciste conmigo. Está hablando de las obras de misericordia. Y no solamente eso, Rafa. Lo que dice la palabra. Y miremos el pasaje de la samaritana. ¿Qué fue lo que dice Jesús? Dame de beber. Dice, ¿y cómo tú me hablas siendo judío? Los judíos no se hablan con los samaritanos. ¿Y qué le terminó dando Jesús? Ese agua. Al agua viva. El agua viva. Y a veces no solamente es, porque a veces nos quedamos solamente en lo carnal. Entonces tengo que ir a llevarle el mercado, tengo que ir a hacer tal cosa y tal otra. Y entonces dimos, ya con eso cumplimos. No, es que con ese mercado, con ese vaso de agua, yo tengo que compartirle también quién es Dios, para que conozca a Dios. O sea, no es solamente el acto físico, no. Es también llevar la presencia de Dios, porque dijo el Señor que le iba a dar ese agua, esa agua viva, que le iba a quitar la sed, y es poder llevar a las personas a que se les quite la sed, a que se les quite el hambre, a que se les quite el frío, a que se les quite esa situación difícil, para que ellos puedan realmente conocer a Dios. O sea, no es solamente voy y le doy una cantidad de cosas. Hacemos lo que el gran rico ese que fue dio tamaña ofrenda, mientras que la viuda sí dio solamente una moneda. No es eso. Es dar o sea, aportar, pero traer ese mensaje de paz a la persona. Sí, claro, igual que la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo lo llevó? ¿Sí? Ella predicó de Jesús, lo predicó con su actitud. Ella dio amor y llevó amor, y mira la cantidad de personas que se convirtieron sin ella predicar. Ella vivía el evangelio. Es eso mismo. O sea, vivir el evangelio es tener realmente, porque tú puedes dar, pero por dentro están como sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, que por fuera dan, pero por dentro están podridos, ¿sí? Sucios por dentro. Tiene que ser una ecuanimidad, equilibrio espiritual, que lo que tu sentir, tu hablar y tu pensar. O sea, llevar a Dios no solamente es desde la palabra, porque esa es una forma, pero la verdadera palabra es tu testimonio, porque estoy hablando de Romanos, de Primera de Pedro capítulo 3, tu testimonio, así no hables, santifica a la otra persona, tu testimonio. Y para dar testimonio no solamente es el llevar un mercado, lleva el mercado, pero ¿cómo está tu corazón para darlo? Porque tal vez llevas el mercado para que simplemente te quites el sentimiento de culpa que puedas tener allí porque siempre has hecho lo malo, como hicieron en Italia, por ejemplo, lo que hacían los gángster, que hacían los de Italia. Entonces pagaban unas iglesias, pagaban muchos diezmos, daban muchas ofrendas, construían iglesias, lo que pasó también aquí con los narcotraficantes. Daban dinero constantemente a las iglesias, ¿y qué hacían? Pues para que me haga un Padre Nuestro, y ya con eso liberaba mi alma de toda la cantidad de masacres que yo hacía. Así no es. No es tanto por tu obra, sino realmente lo que está en tu corazón. Si tú vas a dar algo, esas obras de misericordia son una bendición, pero para eso tienes que tener una coherencia en lo que tú das con lo que está en tu interior. Tiene que salir desde tu interior. Porque en ocasiones realmente, como decía una amiga, no hagas chillar el águila. Bueno, todavía no lo entiendo. Tengo que ver una moneda o un billete de peso mexicano que parece que hay un águila, ¿sí? Entonces no hagas chillar el águila como que... como que te doy, no te doy. ¿Sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Como que lo suelto o no lo suelto. Sino, si vas a dar, dalo de corazón. Eso no te pertenece. Eso es de Dios, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Da lo que eso no es tuyo. Dale al Señor lo que es de Dios. Entrégaselo a Él, y que Él siempre te suplirá más allá de lo que tú recibes y lo que tú tienes. Y practica las obras de misericordia. Empléalas, porque te van a juzgar por las obras de misericordia. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Te va a decir cómo estás tú practicando el amor. Cómo está siendo tu amor.
¿Estás siendo tú amoroso? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si no hay amor en tu corazón, tú no puedes dar amor si no está en tu corazón. Y el amor se da cuando tú estudias, cuando tú creces espiritualmente, cuando tú empiezas a sumergirte en la presencia de Dios, cuando tú empiezas a buscar de Dios, te llenas del amor verdadero. En el mundo no hay amor. El que sea del mundo no puede darte amor. El que esté en el mundo no te da amor. Eso es una mentira. Mónica bien decía, no te juntes con yugos desiguales. No lo dijiste de esa manera, pero lo diste a entender. No te juntes con alguien que realmente no te va a ayudar a crecer espiritualmente, porque esa persona te va a sumergir. En él no hay amor. No mendigues amor, porque el amor verdadero es de Dios. Estás buscando un desamor, porque el amor es sublime, la verdad es sublime, la justicia es sublime. El demonio mancilla muchas veces el amor, todas las veces. Te hace ver el amor y te hace ver como algo precioso, pero por dentro está el veneno y la ponzoña. Sale esa aliens, ¿sí? Sale ese aliens horrible dentro, así sale una cosa horrible. ¿Por qué? Porque él se viste de una cosa linda por fuera, pero por dentro está el veneno y la ponzoña. No te dejes llevar por eso. Practica las obras de misericordia, porque las obras de misericordia, a través de las obras de misericordia te van a juzgar. Pero para practicar las obras de misericordia, no puedes ser misericordioso si en ti no está la misericordia. No sé si me estoy haciendo entender. Tienes que conocer a Dios. Si tú no lo conoces, por eso hay que ir al Santísimo. Por eso hay que ir a la cruz para conocerlo. Si tú no lo conoces a Él, no vas a poder orar. Porque es que yo puedo así, taparlo a Él, ¿sí? Y hacer obras de misericordia. Entonces aquí está el macho, ¿no? El que da, el que ofrece. No, yo te estoy dando de comer. ¿No te das cuenta cómo te tengo a ti? ¿No te das cuenta que por mi trabajo la casa está muy bien? O sea, cubriéndola a Él. Yo soy el Dios. Eso no es misericordia. Misericordia es cuando yo me abandono en Él y Él actúa. Por amor, Él actúa a través de mí, porque yo no soy simplemente un burrito. Él actúa a través de mí, pero tengo que ir a la cruz. Si no comprendo el valor de la cruz, si no comprendo el sacrificio de Él, que Él dio por mí, no voy a ser misericordioso, no voy a poder entenderlo. Es a través de la cruz. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos, entrar. Mi esposa tiene que irse un momentico, pero yo quiero decirles a ustedes que a través de la cruz es donde realmente entendemos. Dile a mi mamá que te lleva a la cruz. Y ven yo quiero que ustedes vean ese video, un audio que hicimos muy lindo, que se llama, ¿recuerdas el nombre, mi amor? Sobre la cruz, que precisamente tú hablabas de ese poder tan lindo, que es la revelación de la cruz. Bueno, después ahí le dejamos. ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Cómo entrar en la presencia de Dios. Mírenlo, escúchenlo. O en la chequina. Sí, escúchenlo porque es maravilloso y se entiende mucho más este momento. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Que el Señor esté con ustedes.